Bien, muchas gracias. Ok. Bien, hermanos, pues vamos a dar inicio. Vamos a iniciar con una oración. Primeramente, sean bienvenidos a esta su clase número 13. El día de hoy, pues vamos a estudiar, a reforzar nuestros conocimientos sobre el oficio de la llave y la confesión. Vamos a iniciar con una oración. Oramos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amado Padre Celestial, gracias te damos en este día, Señor. Gracias por todas las bendiciones que nos has dado, Padre Santísimo. Gracias por tu cuidado, porque tú estás pendiente de cada uno de nosotros. Nos has cuidado, nos has protegido y nos has dado todo lo que necesitamos para mantenernos en esta vida. Señor Padre, te estamos eternamente agradecidos porque nos ha hecho parte de tu sacerdocio real, Padre Santísimo. Nos has dado tu santo evangelio, nos has dado tu ley, Padre Santo, para que las utilicemos aquí en tu iglesia terrenal, para que podamos ser guías para otros hermanos, para que podamos llevar el mensaje de la ley. Asimismo, llevar el mensaje del Evangelio al pecador arrepentido. Señor Padre, te pedimos que tu Espíritu Santo esté presente esta noche en esta clase para que nos dé sabiduría y podamos entender el mensaje correcto de tu palabra. Oramos en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, Amén. se mira la pantalla, ¿verdad? Estamos compartiendo. Amén, amén. Ok, gracias, hermano. Lo único que yo tengo apagado el video, parece. Ahora sí. Correcto. Bien, hermano, entonces vamos a dar inicio a, como les decía al inicio de la clase, pues el día de hoy vamos a estudiar lo que es el oficio de la llave y la confesión. Una preguntita para romper el hielo, como dice. ¿Cuál es la función de una llave? En este caso, hermano Julio, apóyenos ahí. ¿Cuál es la función de una Abrir llave? y cerrar. Exactamente. Ok, en base a esta función práctica y básica de una llave, pues vamos a estudiar ahora lo que es el oficio de la llave. Entonces, teníamos para el día de hoy, pues había una lectura que nos iba a ayudar a entender un poco. Estamos hablando en la primera de Corintios. Hermano Julio, ¿nos puede ayudar a leer? Amén, hermano. Ok, De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aun se nombre entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre, y vosotros estáis envanecidos. ¿No deberías más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. ven hermano. Bien, entonces vamos a hacer una pequeña valoración solo para entender un poco la introducción a la clase. Sabemos el problema de la historia. Hermano Julio, apóyenos ahí. Sí, el problema es que se están cometiendo cosas terribles, pecados, y como que hay cierta tolerancia a ellos. O sea, te está consintiendo eso y como que no pasa nada. ¿Ah? Y entonces el apóstol Pablo lo que hace es exhortarlo, ¿eh? Reprender y decir que tal cosa ni siquiera se debiera de nombrar, mucho menos que esas acciones se estén dando ahí con tanta impunidad. Y entonces le llama a tomar acciones para salvar el alma de ese.
de lo que está ocurriendo ahí, porque realmente al individuo que se lo entreguen a Satanás, o sea, que no puede estar con ellos, tienen que echarlo. Ese es el Eh, comentario. Excelente comentario, hermano. Claro que sí. Entonces vemos acá, con esta historia bíblica, nosotros podemos hacer uso para explicar un poco de las llaves. Ok, ¿a qué está instando el apóstol Pablo aquí primeramente? Está instando a la congregación, a como nuestro hermano Julio nos dijo, a que no pueden consentir lo que está pasando. Este joven que menciona ahí, o sea, está viviendo con su madrastra, está con la mujer de su papá. Entonces, no, la iglesia de Corintios no puede hacerse de la vista gorda de lo que está sucediendo. El apóstol Pablo está instando a que se haga el uso de la llave para cerrarle el cielo a este joven. ¿Por qué? Entonces, está instando a que se aplique la ley. Recordamos, ya estudiamos la ley de Dios, los mandamientos y una de sus funciones es la ley como espejo. La ley como espejo, pues va a ser reconocer a o recapacitar a este joven el mal que él está haciendo. Sabemos, pues, la primera carta a los Corintios no nos habla claramente la solución del problema, pero ya el apóstol Pablo en la segunda carta a los Corintios, capítulo 2 versículo 6 ya nos habla y nos explica un poco, que dice que le basta a tal persona esta represión hecha por muchos. Así que al contrario, vosotros más bien debéis de perdonarle y consolarle para que no sea consumido por demasiada tristeza. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La ley, cerramos las llaves, cerramos las puertas del cielo con las llaves aplicando la ley, pero cuando lo hacemos para corregir, entonces cuando vemos que esta persona está realmente arrepentida por lo que ha hecho, pues ya aplicamos el evangelio. Entonces aquí para que sepamos claramente, el oficio de las llaves, estamos hablando del buen uso y manejo de la palabra de Dios. Estamos hablando de la ley y el evangelio. Por un lado, pues, ley para el pecador impenitente. Por otro lado, evangelio para el pecador arrepentido. Bien, hermanos, entonces entremos acá, ya a nuestro catecismo. La llave. Hermano Julio, apóyenos con la lectura. Mm. Primero, ¿qué es el oficio de la llave? El oficio de las llaves es ese poder y derecho especiales que Cristo le dio a su iglesia en la tierra, de perdonar los pecados a los penitentes y de negar el perdón a los impenitentes mientras no se arrepienta. ¿Dónde está escrito esto? El evangelista San Juan escribe en el capítulo 20: Jesús sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. A quienes perdonéis los pecados, les serán perdonados, y a quienes se los retengáis, les serán retenidos. Amén. Exacto, gracias, hermano Julio. Bien, hermano. Entonces, en nuestro catecismo nos da la primera pregunta. Dice, ¿qué da a entender Cristo cuando habla de las llaves? Mateo 16:19 dice, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Ahora, en Juan 20:23. Dice, a quienes remitiereis los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuviereis, les son retenidos. Entonces, esto es lo que decíamos al inicio. Estamos hablando de la llave que desata y estamos hablando de la llave que ata. Cuando estamos hablando de la llave que desata, pues nuevamente decimos, esto es para el pecador arrepentido. Entonces, ya la ley, ya cuando hizo su función, de llevarlos a contrición de corazón, a verdadero arrepentimiento, pues perdonamos los pecados. Y la llave que ata, pues ya sabemos que esta no perdona los pecados. Se refiere al pecador impenitente, aquel que sigue fallando en lo mismo y en lo mismo y practica reincidentemente un pecado. Bien, hermano, estamos claros ahí.
Ok, entonces dice, ¿por qué se llama el uso de la llave poder y derechos especiales? Si nos apoya, hermano, ahí. Amén. Primera de Pedro 2:9. Vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a tu luz admirable. Bien, hermano. ¿Cómo contestaría usted esa pregunta con ese versículo? Bueno, el Señor nos ha dado primeramente a sus apóstoles y luego a toda su iglesia, ¿verdad? Vosotros, dice, los ha llamado sacerdotes, real sacerdocio. Entonces le ha dado el poder, leíamos anteriormente, nos ha dado el poder, nos ha dado el poder para atar y desatar. Sos real sacerdocio, sos representantes, somos representantes de Cristo en la tierra, con un poder muy especial, ¿verdad? De poder atar y poder desatar. Entonces realmente no podemos ser como el apóstol, como leíamos en la historia bíblica del apóstol Pablo, no podemos ser tolerantes ante el pecado porque no estás cumpliendo con tu deber de sacerdocio de salvar almas. Y recuerden que lo que yo veo es que el fondo del Señor es salvar vida, o sea, porque cuando aplicamos la ley es para que el pecador se vea como un espejo lo que está haciendo su pecado y que se pueda arrepentir. Y una vez que se arrepiente, entonces viene la palabra de consuelo, que es el Evangelio de Jesucristo. Amén, Eh, hermano. Excelente, hermano, claro, gracias por tu participación. Y sí, entonces vemos que ese es el poder y el derecho especiales que Cristo ha dado a todos los creyentes de la iglesia. O sea, estamos hablando del sacerdocio, el sacerdocio universal de todos los creyentes. Correcto, avancemos. Nos dice acá. Entonces tenemos aquí sí, tal vez. Yo voy a buscar unos, hermanos. Primera de Juan 8 y 10 lo voy a buscar yo. Dice que si decimos que no tenemos pecado, entonces nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si decimos que no hemos pecado, lo hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Entonces, ¿cómo quiere Dios que usemos la llave que ata? Con honestidad, reconociendo realmente que cuando hemos pecado, que hemos pecado, no ocultando nuestros pecados delante de Él. Bien, sí, ¿verdad? Porque nos dice, no nos engañemos a nosotros mismos. Entonces, cuando nosotros tratamos de justificarnos, nos estamos engañando a nosotros mismos. Muchas veces, por eso en la primera clase yo les mencionaba, cuando, ¿se acuerdan cuando estudiábamos sobre el conocimiento de Dios? Teníamos conocimiento de Dios por nuestra conciencia. Recordemos que en nuestros corazones está impresa la ley de Dios. Pero ¿qué es lo que pasa? Que nuestra conciencia, al igual que todo nuestro cuerpo, fue corrupto en la caída del pecado. Entonces, muchas veces, esto significa que muchas veces nosotros nos vamos a mal justificar, vamos a creer que algo que estamos haciendo está bien, pero realmente no está bien lo que estamos haciendo, no estamos mal justificando. Entonces, por tanto, llegamos a convertirnos en un pecador impenitente. Entonces, y esta es la llave que ata. Entonces, nos está atando y no podemos recibir ese perdón por nuestra impenitencia, porque insistimos y estamos de necio y queremos estar viviendo en nuestro pecado. Mateo 18 15 17 ¿lo tiene, hermano? Oye, hermano, Mateo, 18 15 17. ya. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solo.
Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conte toda palabra. Si no los oye a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenlo por gentil y publicano. Bien. Entonces, Dios tiene un objetivo, ¿verdad? ¿Para qué utilizar la llave que ata? Entonces estamos viendo que aquí Dios quiere advertir al impenitente. Recordemos en términos generales, Dios no quiere que alguien se pierda. La voluntad de Dios desde la fundación del mundo es que Él quiere y desea que todos seamos salvos. Entonces, partiendo de este principio, entonces aquí la llave que ata, Dios quiere que la utilicemos no para condenar. Pues no podemos realizar abusos. Este, entonces nosotros la utilizamos para advertir al impenitente qué es lo que puede pasar. Si tú insistes en tu pecado, ¿qué es lo que puede pasar? Ya vamos a utilizar más adelante bien este versículo porque tenemos otra explicación más para con respecto a este tema en otra lámina. Hermano, Señor, diga, solo para agregar en esto que acabamos de leer en Mateo 18, ¿sí? mire, qué considerado es el Señor y en el manejo de las llaves. Uno, cuando alguien está en pecado, entonces, ok, dice, hay que llamarlo en privado. Decirle, hermano, mire, usted está cometiendo una cosa desagradable delante de Dios. Mire, lo que está haciendo no es correcto. Arrepiéntase de eso, ¿ah? Pero mira, o sea, a un primer nivel, o sea, de tratarlo así en la intimidad entre, qué sé yo, entre el pastor o el hermano y el pecador, ¿verdad? Pero si él actúa con rebeldía y quiere seguir ocultando su pecado, entonces llamar, qué sé yo, a dos, tres líderes de la iglesia y decirle, hermano, mire, queremos saber que su problema ya se está manejando y está perjudicándolo a usted y a la iglesia. Y si aún no entiende, entonces es lo que dijo el apóstol Pablo, hay que entregárselo a Satanás. ¿Ya? Entonces, la ley en todo su rigor. Entonces, realmente lo que quiero hacer énfasis es cómo Dios va en escala. O sea, el Señor te va alertando, te va diciendo, te va persuadiendo, pero llega un momento en que pues, cuando querés ocultar tu pecado, tu maldad, tu transgresión, entonces hay que aplicarle la ley en todo su rigor. Ese es mi comentario, hermano. Excelente, buen comentario, hermano. Gracias por él. Entonces, hermanos, decíamos, ahora, ¿cómo quiere Dios que usemos la llave que desata? En primera de Juan 1:9 nos dice que si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces nosotros utilizamos la llave que desata para perdonar los pecados para perdonar los pecados del pecador. ¿Eh? Entonces, del penitente. Ok. Si nosotros ya habíamos leído en la segunda de Corintios 2:7 que dice que debemos perdonarlo y consolarlo. Entonces, para qué vamos a usar la llave que desata? Primero, bueno, ¿cómo quiere que la usemos? Dios quiere que usemos la llave para perdonar los pecados. Y entonces, ¿para qué dice después? Entonces, para consolar al penitente. Usted imagina alguien que está contrito de corazón, que ya reconoce realmente su pecado, que sabe que ha fallado a Dios y lo reconoció ante Dios y tal vez ante un hermano que fue el afectado de esta falta grave. Imagine que le sigamos aplicando ley a esta persona. Entonces, ¿a qué la vamos a llevar? La podemos llevar hasta un punto que desista de los caminos de la fe, de la palabra de Dios, y se puede romper esa relación que esta persona tiene con Dios.
Entonces debemos de tener cuidado en eso. Debemos de saber realmente en el momento que vamos a utilizar bien la ley y el evangelio, ¿ves? Para llevar a esta persona, al pecador penitente, reconfortarlo, levantarlo y decirle que bien, ya Cristo murió por cada uno de tus pecados, tranquilo, listo, no, no lo vuelvas a hacer. Sobre todo, no volvás a caer en este pecado. No sé, hermano Julio, si tiene algún comentario acá o avanzamos. No, amén, así exactamente. Gracias, hermano. Ok, hermano. Bien. Entonces, hermanos, tenemos el de segundo, cómo ejerce una congregación cristiana el oficio de las llaves. Dice que una congregación cristiana con el pastor que ha llamado a ejercer el oficio de las llaves según el mandamiento de Cristo al perdonar los pecados a los que se arrepienten y desean enmendarse y al excluir de la congregación a los que son abiertamente impenitentes para que se arrepientan. Creo que cuando se hace esto es igualmente válido y cierto también en el cielo, como si Cristo, nuestro amado Señor, lo hubiera hecho en persona. ¿Dónde está escrito esto? Jesús dice en Mateo capítulo 18: todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Bueno, a continuación en esta segunda sección, pues vamos a ver que cómo lo puede ejercer una congregación cristiana, ya cómo puede hacer el uso de las llaves. Bien, tenemos déjenme ver acá, el Hebreos 13:17. Déjenme buscarlo acá. Dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Entonces, tenemos que ver por qué tienen pastores nuestras congregaciones. ¿Eh? Sabemos que nuestras congregaciones tienen pastores porque es algo que es ordenado por Dios, que debía de hacerse así para dirigente o para llevar el oficio de la iglesia. Esto no es algo de ahorita, o nosotros pues hoy le llamamos pastores. Anteriormente recordemos la tribu de Leví fue elegida por Dios para ejercer el sacerdocio de Dios en la tierra. Son los representantes. El pastor es el representante. Ahora, y esto no se hace por una costumbre humana, de que una iglesia, bien, ya somos 20 personas, sí, necesitamos elegir a alguien, a ver a quién elegimos, que esté al frente de nosotros, que nos guíe. No, no es solamente una costumbre humana, es un ordenamiento que Dios da para el orden dentro de la misma iglesia. Primera de Timoteo 3:1 al 3. Lo tiene, hermano. Primera de Timoteo 3:1 al 3. Apóyenos ahí, hermano Julio. Bien, hermano, ya lo tengo. Ok. Por lo cual, no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis para qué esto estamos puestos. Bien. Tito 1:6 al 9. Déjeme ver acá. El problema es que no tengo a mano. Vea si lo puede hallar ahí. ¿Cuál, hermanito? Tito 6:1 al 9.
No, Tito 1, 6 al 9. Sí, lo tengo. Lo leo, hermano. Léalo, léalo. Ok. Título 1 de 9. El que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Bien. Entonces, en los dos versículos bíblicos que leímos, entonces en la primera de Timoteo 3, 1 al 3, vemos cómo hay un llamado, cómo hay un llamado a Tito. Entonces, en el ministerio siempre pasa lo mismo, el ministerio ordenado por Dios. Hay un llamado de Dios también, y hay un llamado de la congregación para elegir a una persona. Pero para este llamado hay una serie de requisitos que el hermano Julio lo acaba de leer. Tiene que ser una persona calificada, y ya la leyó en Tito 1 del 6 al 9, que son esos tipos de requisitos específicos que debe cumplir una persona para ejercer el ministerio del pastorado dentro de una iglesia. En Marcos 16:15 nos habla para qué son llamados cada uno de los pastores o de estas personas. ¿Qué es la función que ellos cumplen dentro de la iglesia? Y principalmente una de sus funciones es llevar el mensaje del evangelio. Marcos 16:15 nos dice: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Y segundo, nosotros en Primera de Timoteo 5 al 20, igual nos habla, y nos dice: a los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos para que los demás teman. Entonces, en primera de Timoteo 5, de Timoteo 5 al 20 nos está diciendo igual que este llamamiento que reciben es para que también apliquen el uso de las llaves dentro de la congregación. Van a aplicar la llave que ata, haciendo uso de la ley, y la llave que desata, haciendo el buen uso y correcto de lo que es el evangelio. Entonces, acá esta lámina nos muestra, es simple y sencilla para nosotros poder explicar sobre el ministerio público. El ministerio público, quién es el pastor encargado de la iglesia. Explicamos que no es solo una costumbre del ser humano, pues poner a alguien que represente, sino más bien es un ordenamiento de Dios. Podemos dar ejemplos, así como ocurría en el Antiguo Testamento, cómo Dios hizo uso de la tribu de Leví, que fueron llamados para ser los sacerdotes de Dios dentro de la congregación de Israel. Explicamos también que este llamamiento viene de parte de Dios, que no solamente de la iglesia, sino de parte de Dios, y todos los requisitos que debe presentar cada una de estas personas si está calificado para asumir este puesto. Y de tercero, se explica cuál es su función. ¿Ve? La función primordial, pues, es la palabra, administrar la palabra, administrar los sacramentos también, que ya habíamos estudiado anteriormente, a como son el bautismo, a como son la cena del Señor. Hacer uso correcto de la ley y el evangelio a través de las llaves. Bien, hermano, entonces avancemos. Sabemos que hay otras formas de ministerio. Si nos apoya, hermano Julio, a leer. Amén. Otras formas de ministerio. Hoy el ministerio público asume varias formas. La forma más amplia en el alcance de su trabajo es la del pastor de una parroquia. El trabajo del pastor de una parroquia consiste en ejercer
el cuidado espiritual de toda la congregación. Los pastores parroquiales predican, enseñan, conducen la adoración y administración plenamente los medios de gracia. Hay también otras formas del ministerio público, los llamados a enseñar en en las escuelas luteranas elementales, en la secundaria y en las universidades. Están en el ministerio público. Los profesores en las escuelas de capacitación de obrero, los administradores del sínodo, los funcionarios de distrito, los misioneros mundiales, los consejeros en mayordomía y los evangelistas, diáconos, staff de ministerios, sirven en el ministerio público. Todas estas son diversas formas del ministerio público del evangelio. Bien, entonces, bueno, buenas noches, hermana Norma. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches, pastor. Bueno, gracias a Dios, bastante bien. Buenas noches, hermano. Qué Me alegro que bien, esté bien. nos Bendiciones. alegra. Nos alegra que esté acá con nosotros. Ay, disculpe que no le había Amén. saludado, pero no le había visto que ya estaba en la sala. Sí, no, estaba escuchando. No se preocupe, pastor. Bien, entonces hermano, acá nos está explicando un poco de que no solo el pastor tiene responsabilidades dentro de un ministerio, o sea, tal vez, y también dentro de las responsabilidades que hay, pues nos estaba hablando de muchos maestros, muchos profesores que están en los seminarios, en las escuelas. Igualmente aquí vemos un ejemplo directo, Academia Cristo impartiendo sus clases, el Seminario Cristo impartiendo sus clases. Tenemos dentro de las iglesias también físicas, donde hay congregación, donde se reúne, hay escuelas dominicales, hay maestros de escuelas dominicales, hay funcionarios, hay administradores, hay misioneros mundiales. Podemos ver nuestros hermanos de Academia de Cristo cómo andan de un lado a otro visitándonos a cada uno de nosotros. Entonces tenemos diáconos que, que salen y visitan las iglesias también. Entonces, todas estas son muchas formas de ministerios también. No simplemente, y aquí podemos apoyarnos mucho con el tema de los dones espirituales. Muchas veces, tal vez no tenemos el don para predicar frente a un púlpito, pero sí podemos ser buenos maestros, podemos impartir clases, así como ustedes lo hacen con sus grupos sembradores, con cada uno. Entonces, ustedes son buenos en lo que hacen y esto no lo hace menos que el pastor. Es un trabajo importante dentro de la obra del Señor que tiene que ser ejercido y que tiene que ir paralelamente con el trabajo del pastor. Pues eso, como digo, no lo hace menos ni el pastor lo hace más. Simplemente se respeta un orden jerárquico para mantener el orden dentro de las iglesias, para mantener, como dicen, ordenadito y que todas las cosas se hagan conforme cada uno de los planes que tiene cada una de sus iglesias. Entonces, hermanos, dicho esto, vamos a estudiar ahora qué es la confesión. Salmo 32:5. Hermana Norma, apóyenos. Ya va. Salmo 32:5. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. ¿Cómo contestaría la pregunta, ¿qué es la confesión? ¿Qué es la confesión? Según lo que esto leí, ¿verdad? En el catecismo, la confesión comprende dos partes. La primera parte es, ¿verdad?, la confesión de todos nuestros pecados. Y la segunda parte es recibir la absolución, ¿verdad?, el perdón del pastor como de Dios mismo, de nuestros pecados. Bien, bien, claro que sí. Entonces termina leyendo Proverbio 28:13, porque ya dijo toda la lámina ahí. Ajá, ya le leo.
El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Amén. Amén. Muchas gracias, hermana. Bien, usted ya lo decía. La confesión comprende dos partes, por eso ustedes ven esas dos flechitas. La primera parte en el Salmo 32:5 dice, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Entonces, reconocer que somos pecadores y que merecemos castigo. En primer lugar, debemos de reconocer. Ya les explicaba anteriormente sobre el uso de la conciencia. No podemos dejar que nuestra conciencia juzgue mal, porque muchas veces puede engañarnos y puede hacernos creer que somos merecedores o que estamos haciendo las cosas bien. Entonces, la confesión realmente es reconocer que somos pecadores. Y aquí nos vamos hasta el inicio, desde la caída del hombre en pecado, desde que Adán cayó en pecado. Recuérdense que ya en Génesis 3:5 dice que le nacieron los hijos a imagen y semejanza de Adán. Ya hasta ese punto, la imagen y la semejanza de Adán es de un hombre pecador. El Salmo 51:5, el Salmo penitenciario del rey David, también nos explica esto. Nos dice que en pecado he sido concebido, en pecado he sido formado, en pecado he nacido. Entonces tenemos que reconocer realmente que somos pecadores y que merecemos el castigo. Ahora ya nuestra hermana pues nos leyó Proverbios 28:13 y la segunda parte de la confesión es que vamos a recibir el perdón del pastor sin duda. O sea, y ese perdón es como que lo estuviéramos recibiendo de nuestro Señor Jesucristo. La primera parte del oficio de las llaves ya aprendíamos esto. ¿Por qué tenemos la potestad de decir que ese perdón es como que lo estuviéramos recibiendo directamente de nuestro Señor Jesucristo? Es porque Él nos constituye sacerdotes de sus ministerios. Él nos da ese poder absoluto y se lo da a su iglesia, a los que en Él creen y en Él confían. ¿Ves? No sé si tienen algún comentario para esta sección. No, también, hermano, solo para que lo vemos en el caso del hijo pródigo, que le dice, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Después de haber derrochado toda la fortuna de la parte de su herencia que le tocaba, él vuelve a su casa arrepentido, ya lo había revolcado el mundo, y entonces él regresa y dice, he pecado mire, lo primero que dice, he pecado contra Dios y contra ti. Entonces hay un arrepentimiento genuino, ¿ah? Y entonces, mire qué lindo el Padre, cómo lo abraza y lo recibe. Ahí está el consuelo del Señor. Amén, hermano. Excelente, excelente esa historia. Sí, y vemos, y es importante lo que usted acaba de mencionar, hermano Julio, vemos cómo ese arrepentimiento genuino que nos menciona, realmente reconoce este joven, reconoce que él ha pecado contra Dios primeramente. Aquí hay que estar claros de algo, hermano. Y muchas veces nosotros pues el momento cuando se aplica el uso de la llave, cuando se le aplica a una persona, hay que estar capacitado realmente para conocer qué es lo que atañe a esta persona, cuál es el pecado de esta persona, realmente llegar hasta el punto si esta persona está verdaderamente arrepentida o está sintiendo prácticamente las consecuencias o está resintiendo las consecuencias de su pecado. Yo les explicaba la otra vez cuando estudiamos la ley de que imagínense a alguien que robó, alguien que asaltó, robó a alguien, y despojó a alguien de sus posesiones y fue atrapado. Entonces viene esta persona y la encarcelan, lo echaron preso. Ahora, esta persona dentro de la cárcel, al verse en medio de cuatro paredes, unos, unas barrotes de hierro, comienza a sentir desesperación. Entonces comienza primeramente a decir que
¿por qué lo hice? ¿Para qué lo hice? No estuviera aquí, tal vez. Entonces comienza a sufrir las consecuencias por haber hecho eso. Uno pensaría y uno creería, ah, mira, este tiene arrepentimiento, se arrepintió realmente, pero muchas veces, más que nada, está pagando las consecuencias de su actuar. Pero un genuino, un verdadero arrepentimiento es realmente cuando, así como el hijo pródigo, este buen ejemplo que nos dio nuestro hermano Julio, él dijo al inicio, reconozco, he pecado ante Dios y ante ti. Y si nosotros seguimos leyendo esa historia, más adelante vemos la reacción del otro hermano, el que se quedó ahí. ¿Eh? Imagínese la postura legalista de este otro hermano que se molestó y que le dijo al padre, yo que he estado al lado tuyo, que te he ayudado a trabajar, o sea, viene este y matas el mejor cordero que tenés, el mejor novillo que tenés, la mejor carne, la mejor vestidura, le das el anillo de oro, o sea, lo premias. Y yo que he estado aquí, entonces eso muchas veces pasa, ¿sabes? Veamos la otra postura, miremos el otro lado. ¿Ves? Muchas veces hay abusos. ¿Ves? Y el que esté encargado ya sea el pastor o la persona que esté encargada de dar el evangelio, muchas veces no lo hace, más bien cometen abusos y quieren seguir aplicando la ley. Ya cuando alguien está contrito y arrepentido, quieren más bien destrozar a esta persona y humillarlos por completo. Bien, hermanos, avancemos. Entonces dice que ¿por qué confesamos nuestros pecados? ¿Quién nos lee Santiago 5:16? No sé si ya la hermana Tere ya está hábil. Ya, Ya, sí, ok, muchas para gracias. que nos apoye, que el hermano Julio no tiene garganta, dice. Sí, gracias. A ver, Santiago 5:16. Confesaos vuestras ofensas unos a otros, Bien, entonces, ¿por qué confesamos nuestros pecados? porque al nosotros confesar nuestros pecados, entonces de ahí viene nuestro arrepentimiento y al arrepentirnos, pues se hace válido ese oficio de las llaves, ¿no? Que decía que lo que retengas en la tierra se va a retener en el cielo y lo que no retengas, lo que sueltes, va a estar pues perdonado en el cielo. Entonces, por eso es importante que unos a otros nos confesemos, nos arreglemos y pues vivamos en santa paz. Bien, entonces también notemos, hermana, aquí al inicio del versículo que dice confesado. Aquí vemos un mandato, ¿ves? Entonces, realmente nuestro Padre Celestial quiere que nosotros confesemos nuestras ofensas, que nos descarguemos, ¿ves? Entonces, que nos libremos de la carga del pecado. ¿Ves? Entonces, en su palabra, Él nos está exhortando a que nosotros confesemos nuestros pecados. Ahora, en Primera de Juan 1 al 9, también nos contesta esta pregunta: ¿por qué confesamos nuestros pecados? Si nos lee Primera de Juan 1:9. Sí. Dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Esto Bien, es, a Dios no sí, le podemos encubrir nada, ¿no? Ujú. sí, correcto. Y dice ahí, hermana, ahí donde usted leyó, Él es fiel y justo para... Perdonar nuestros pecados. Bien, entonces nosotros confesamos nuestros pecados porque creemos y sabemos que hay perdón para nuestros pecados. Por eso lo hacemos. Entonces Eh, nosotros, Hermano Lester, solo una cosita así. diga, claro. Bien, este, en Salmo 32:5, mire qué linda la convicción de David, el rey David. Dice, confesaré mis rebeliones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado.
Entonces, Dios es justo, como acabamos de leer en Juan, en Primera de Juan. Dios es justo si confesamos ante Él nuestros pecados y lo hacemos de corazón, con un corazón contrito y humillado. Entonces sabemos que Dios es justo y Él está presto para perdonarnos. Y esa convicción que vemos en David es la convicción que debemos de tener todos, que el Señor está ahí si venimos con un corazón sincero para perdonarnos y darnos ese refrigerio, esa tranquilidad, esa paz que Él sabe dar. Perfecto, hermano, claro que sí. Y entonces ahí, y usted resumió en un solo versículo estos dos que tenemos acá. Porque primero dice, confesaré, dice, mis pecados a Jehová. Entonces está hablando en Santiago 5:16, el mandato es que confesemos nuestros pecados. ¿Ves? Y hizo la otra parte, 1:9, porque Él es justo para perdonarlos. Entonces, porque creemos que hay salvación y perdón para cada uno de nuestros pecados. Excelente ese pasaje bíblico, hermano. Gracias. Bien, hermano. Entonces, ¿qué quiere que digamos Dios, que digamos cuando confesamos nuestros pecados delante de Él? Salmo 51:5. Hermana Norma, apóyenos con esta lectura acá. Ajá. Salmo 51:5. En maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Bien, entonces aquí Dios quiere, mira la pregunta, ¿qué quiere Dios que digamos cuando confesamos nuestros pecados? O sea, cuando nosotros hablamos, cuando nos estamos confesando, Él quiere que digamos algo delante Y de Él. Él quiere que confesemos todos nuestros pecados, toda nuestra pecaminosidad, todo lo malo que hemos hecho, y que reconozcamos que somos pecadores por nuestra naturaleza. Excelente, eso es lo que Él quiere, que reconozcamos que en nuestra naturaleza pecaminosa mora ese pecado, que desde la caída del hombre, volvemos al tiempo de Adán otra vez, de la caída del hombre al pecado, después de Génesis 3:5 en adelante, nacieron, dice, toda esa generación hasta adelante, nacimos ya bajo la imagen y la semejanza de Adán, que hasta ese punto es hombre pecador ya. Entonces, esa es la naturaleza pecaminosa que nosotros traemos. Por eso el salmista acá lo dice, he sido formado en pecado y me concibió mi madre en pecado, he sido concebido en pecado. Él está reconociendo y él nos está diciendo ahí, Dios quiere que nosotros reconozcamos eso, que realmente que desde que nacemos, que desde que somos niños somos pecadores. No sé si ustedes han escuchado ciertos comentarios en algunas iglesias reformadas que dicen que los niños no tienen pecado, que qué pecado puede tener un niño, y vemos cuántos ejemplos nos da la Biblia sobre o sea, cómo realmente obran estos hermanos gemelos que se peleaban en la panza. ¿Recuerdan esa historia? En el vientre de Rebeca. ¿Quiénes eran esos dos bandidos? Ajá, Estamos hablando de Saúl y de Jacob. Imagínense, ajá, desde niños, desde que estaban en el vientre de su madre, ya se ya, peleaban. ¿Eh? sí, Entonces vemos como sí, realmente sí, ahí existe el pecado y mora en nosotros, y habíamos aprendido en la clase anterior que ese pecado nosotros, esa es una lucha que vamos a tener siempre diaria nosotros en nuestra vida de cristiano. El viejo hombre, el viejo Adán con nuestra nueva naturaleza. Esa va a ser una batalla de diario en nuestras vidas hasta que nos demos el último suspiro en esta tierra, pues esa batalla siempre va a estar presente. Entonces Dios quiere que reconozcamos eso, reconozcamos que somos pecadores desde nacimiento. Ahora léanos ajá, Isaías 59:2, hermano. ajá, dele. Isaías 59:2. Vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros
y vuestro Dios. Entonces acá, hermana, ¿cómo contestaría la misma pregunta? No. Acá, según lo estudiado, ¿verdad? Dios quiere que confesemos que nuestros pecados nos han separado de Él y que solo merecemos la muerte. Excelente, eso es lo que quiere Dios. Dios quiere que confesemos nuestro pecado y que estos pecados han sido una barrera entre Él y nosotros. Y sobre todo más quiere que, ya más adelante vamos a ver eso, quiere que confesemos que podemos destruir esa barrera únicamente por la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Y quiere que Amén. confesemos esto. Bien, bien, excelente. No sé, hermano Julio, si tiene algún comentario, hermana Teresa. No, muy bien, hermano, muy bien. Ok, avancemos pues. Entonces acá nos dice cómo nos lleva Dios a confesar nuestros pecados. ¿Quién nos apoya con ese versículo? A ver si gusta lo apoyo. Dele, léalo. Romanos 3, 19, 20. Todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre. Por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Bien, entonces, ¿cómo nos está llevando Dios a confesar nuestros pecados? Ya lo repitieron. Por Ya, medio de la ley. O sea, eh, Él nos da su ley y nosotros estamos bajo esa ley. bien, y entonces aquí estamos haciendo uso de uno de los usos de la ley. Recuerdan, la ley como Espejo. espejo, correcto. Entonces, este es el primer uso de la ley. La ley como espejo muestra nuestros pecados. Así Dios usa la ley para llevarnos a reconocer y sentir nuestros pecados de manera que lo confesemos. Entonces, no podemos confesar un pecado si nos creemos justos, si nos maljustificamos por nuestra conciencia, si creemos que estamos obrando o haciendo bien cuando realmente lo que estamos haciendo está mal. Pero la ley, por eso ese es su uso. Su uso es mostrarnos nuestro pecado y llevarnos al arrepentimiento, llevarnos hasta el punto que lo podamos confesar, que podamos hablarlo, ya sea confesarlo a Dios directamente o dependiendo, pues muchas veces muchas personas pues hacen, buscan ayuda de otras personas, ya sea de su pastor dentro de la congregación o tal vez este hermano siente alguna especie de pena y tal vez conoce a otro hermano que tiene a la par, que juntos van a la iglesia y tal vez lo hace con ese hermano y le cuenta alguna debilidad que él pueda tener. De hecho, a mí no hace mucho, como 3, 4 años, una persona me decía que tenía un problema. Y el problema es de que esta persona miraba bastante pornografía. O sea, y me preguntaba, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué hago? Porque es como una adicción. Y más ahora con estos medios, el internet y todo eso, que es algo que está realmente fácil a la mano de cualquier persona. Entonces, de esa manera pueden buscar a alguien, una persona a otra y decirle, mira, tengo un problema, me está pasando esto, o hay personas que tienen problemas que toman lo ajeno, que hurtan. Entonces, y yo he escuchado casos así, entonces buscan de otra persona, mira, fíjate que me está pasando esto y esto, y entonces, y lo hacen en primer lugar. Y eso es lo bueno, porque están reconociendo que hay un problema. Desde ahí comienza, reconocer que hay un problema. Desde ahí se nota que alguien está interesado en un cambio. Cuando reconoce, mira, yo estoy reconociendo mi mal, se lo conté a alguien, estoy buscando esa ayuda necesaria. Tal vez a la persona que busqué puede tener la capacidad o no de ayudarme, pero muchas veces
esa persona sirve de enlace, ya sea con el pastor, ya sea con un hermano tal vez más experimentado dentro de la palabra, que les pueda guiar y ayudar. Pero la verdad es de que cuando una persona reconoce, cuando una persona ya la ley le está mostrando su pecado y sobre todo su corazón se contrista porque está pecando ante Dios primeramente, como lo hizo el hijo pródigo que nos explicaba el hermano, entonces realmente es una persona que merece brindarle toda la ayuda, que merece brindarle toda la atención inmediatamente. No sé si tiene algún otro comentario aquí en esta pregunta. Ok. Entonces, generalmente dice, cuando nos hace el pastor este anuncio tan consolador, que ese refrigerio que nos dice, como lo menciona el hermano Julio, ese refrigerio tan consolador. ¿Quién nos lee ahí? Tal vez nos apoye usted, hermano Julio. Amén. Juan 20, 22, 23. Jesús sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. A quienes perdonéis los pecados, les serán perdonados. Ok, entonces vean aquí algo importante para contestar esta pregunta. En primer lugar, acá nos está diciendo de que el pastor es una persona ungida, elegida de Dios y que tiene la potestad de perdonar los pecados, al igual que retenerlo. Entonces, aquí generalmente nosotros pues debemos de tomar en cuenta algo de que, y esto va a nuestros cultos, a nuestros cultos de la iglesia luterana, a nuestros servicios de oración. Ustedes han visto que casi al inicio de nuestros cultos siempre hay una sección de confesión de pecados. Entonces, confesamos nuestros pecados. Nosotros recibimos ese anuncio consolador, ese refrigerio, de la siguiente manera. Nuestro pastor generalmente nos hace, dice, este anuncio consolador en el servicio de oración cuando nos dice, Dios Todopoderoso, nuestro Padre Celestial, ha tenido misericordia de nosotros y nos ha dado a su único Hijo para morir por nosotros y por sus méritos nos perdona todos nuestros pecados. Vean qué interesante acá donde dice esta parte, Dios Todopoderoso, nuestro Padre Celestial, ha tenido misericordia de nosotros. Esta mención, la Iglesia Romana, cuando practica la confesión, por lo general en sus misas, o sí, en sus misas, como le llaman, ellos hacen esta mención de confesar los pecados, golpean 3 veces su pecho, repitiendo por mi culpa, por mi culpa, por mi culpa. Y posteriormente también sabemos de que hay una confesión privada que hacen ellos aparte con cada uno. Cuando ellos ya van a dar el veredicto o van a dar ese anuncio consolador, ellos dicen, te absuelvo de todos tus pecados. Entonces, acá se están, aquí hay una mala interpretación. Ellos se atribuyen ese poder. Ellos se atribuyen al poder de que ellos son los que están perdonando el pecado al pecador. En cambio, en nuestros cultos de oración, nosotros mencionamos primeramente Dios Todopoderoso, nuestro Padre, ha tenido misericordia y que nos ha perdonado. Entonces, nosotros como representantes de Dios en la tierra, entonces decimos como haciendo uso facultativo de nuestro nombramiento, de nuestro llamamiento que tenemos. Entonces, primeramente debemos de estar claros y nuestros congregados deben de estar claros que este llamamiento somos representantes de Dios y que estamos trasladando, estamos dando a conocer ese perdón, ese anuncio tan consolador y que viene de parte de Dios y lo recordamos
por qué tiene ese perdón. Y mencionamos siempre que ha entregado a su Hijo unigénito para morir por todos nuestros pecados. Bien, hermanos, entonces avancemos. Ahora, ¿cuándo es beneficioso para nosotros confesarnos en privado con nuestro pastor? Hermana Norma, apóyanos con 2 de Timoteo 4:2. Ajá. Segunda de Timoteo 4:2. Redarguye, perdón, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿Cuándo puede ser beneficioso hacer una confesión privada? Puede ser beneficioso hacer una confesión privada a nuestro pastor cuando buscamos la seguridad del perdón por un pecado que perturba especialmente nuestra conciencia. Excelente, claro que sí. No sé si la hermana Teresa tiene algún comentario, hermano Julio. Sí. ¿No? Buscamos, es muy importante eso, buscamos la exhortación, buscamos la palabra de Dios, sirva, porque lo que consuela es la palabra. Entonces buscamos, y el pastor que se le ha dado autoridad, realmente es la persona indicada de decirlo, hermano, mire, Dios le ha perdonado esto, pero mire, dice la palabra esto y esto y esto. Entonces, es muy importante recibir, ¿verdad? El consuelo del Evangelio de nuestro Señor. ¿Y quién está preparado para hacerlo, para exhortarnos, para aliviarnos, para traernos eso? El pastor. Excelente. Bien, hermanos. Sí, entonces, y esto tiene que ver bastante con lo que yo le decía. Muchas veces una confesión en privado nos sirve cuando hay un pecado que está insistente, cuando hay un pecado que no nos hemos podido librar, que hay personas que están batallando, ya les ha sido una explicación, digamos, con esta persona que comentaba de que era adicto a la pornografía. Es un pecado con el que estaba batallando y estaba insistente, insistente, insistente. Entonces, muchas veces la confesión privada es beneficiosa en este sentido, porque ya el pastor o la persona con la que se acude para este tipo de confesión, entonces ya conoce un poco más del tema. Entonces ya le puede dar un seguimiento al tema. Ya puede ver, puede hacer unos análisis, cómo comenzó, cuándo comenzó, qué era lo que lo motivaba a llegar hasta cierto espacio, si habían lugares, si habían personas que te instaban a caer en este pecado reincidentemente. Entonces, una confesión privada es muy beneficiosa en este sentido, puede apoyar mucho a todos. Igual lo que nos decía, pues ya la hermana, que es de beneficio para nosotros hacer confesión privada a nuestro pastor cuando buscamos la seguridad del perdón. ¿Ves? Por ese pecado que nos está perturbando nuestra conciencia, que está constantemente, personas que no se han logrado librar de un pecado así como es. Bien, hermanos. Entonces nos dice ahora que cómo recibiremos la absolución pronunciada por nuestro pastor. Mateo 16:19. ¿Quién nos lee? Apóyenos, hermana Teresa. Sí, ¿cómo recibiremos la absolución pronunciada por nuestro pastor? Mateo 16:19. Te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Véase bien este tipo de preguntas y véase bien el tipo de versículos que se ha venido utilizando. ¿Ves? Entonces, todos los versículos de soporte para contestar estas preguntas llevan a que recibiremos, digamos, la absolución de nuestro pastor como de Dios mismo.
¿Ves? Entonces, creyendo que nuestros pecados están verdaderamente perdonados en el cielo. Entonces, estos versículos nos están llevando realmente a la potestad que tiene esta persona para declararnos libres o para declararnos siempre atados. Y están hablando de nuestro pastor. Por eso nos llevan, se utiliza este tipo de versículo acá en este tipo de preguntas. ¿Ves? Porque realmente nos están diciendo y está reafirmando la autoridad que tiene el representante de Dios en la tierra. Ya lo estudiábamos en el cuarto mandamiento y vean cómo, qué bonito cómo podemos enlazar estas clases con los mandamientos también. Entonces, estudiamos que los representantes de Dios en la tierra eran nuestros padres, nuestros pastores y las autoridades. Entonces, aquí estamos viendo prácticamente de ese mandamiento estamos viendo la función de nuestros pastores. ¿Cuál es la función de nuestros pastores en la tierra, acá en la iglesia terrenal de Cristo? Entonces, y vemos en este tipo de versículos cómo nos dicen que cuál es la autoridad y potestad que nuestro Señor Jesucristo ha dado a cada uno para poder ejercer este ministerio. Bien, hermanos, entonces avancemos. ¿Cuándo quiere Dios que confesemos nuestro pecado a un compañero cristiano? Mateo 5, 23, 24. Hermano Julio, apóyenos. Amén. Mateo 5, 23, 24. Si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda delante del altar y ve. Reconcíliate primero con tu hermano y entonces vuelve y presenta tu ofrenda. Ay, entonces acá, hermano, ¿cómo quiere Dios que confesemos nuestro pecado a un compañero cristiano? Entonces, yo ando mal y el Señor, y no es agradable delante del Señor que yo lleve una ofrenda cuando yo no me he reconciliado con mi hermano con quien tengo un problema. Entonces el Señor dice, ve, deja esa carga, límpiate de esa carga, quítate ese pecado, reconcíliate con tu hermano y cuando ya estés libre de eso, presenta la ofrenda y será agradable delante de mí. Correcto, excelente, hermano. Entonces Dios quiere que confesemos nuestros pecados cuando hacemos algo malo en contra de Él. Entonces ya en Santiago 5:16 nos dice también, confesaos vuestras ofensas los unos a los otros. Y entonces esta ya tiene que ver más directamente cuando nosotros le hacemos un daño directo a una persona. Cuando tal vez hablamos mal, cuando tal vez agredimos física o verbalmente a otra persona. Entonces Dios quiere que primeramente, antes de presentarnos con nuestra ofrenda delante de Él quiere primero que en amor vaya y nos reconciliemos. ¿Ves? Porque Dios quiere que vivamos en amor. No vivamos en pleito ni en contienda, no vivamos separados. Más bien que vivamos en amor. Y recuerden cómo resumió los, los mandamientos de nuestro Señor Jesucristo. Ama al Señor tu Dios con toda tu fuerza, con todo tu corazón. Y segundo, ama a tu prójimo como a ti mismo. Lo resumió en amor. Entonces Dios quiere que confesemos nuestros pecados, que les hablemos directamente. Mira, yo fallé, hablé mal de ti o tal vez te golpeé, discúlpame, no sé qué pasó. Y entonces ya pues uno llega hasta Él y uno confiesa y le hace saber a la persona que realmente yo fui el que fallé, yo fui el que cometí el error. Discúlpame, perdóname. Y de esa manera también quiere que Dios quiere que nosotros confesemos nuestros pecados los unos con los otros. Entonces, ¿cómo recibimos la absolución pronunciada por un compañero cristiano? Y vea que vuelve el mismo versículo, Mateo 16:19, te daré la llave de los reinos de los cielos, todo lo que desates en la tierra será desatada en los cielos también. Entonces nosotros vamos a recibir igual, igual de esta persona con la que nosotros confesamos nuestra transgresión que hicimos, entonces esta persona también puede pronunciar estas palabras mismas, ¿ves? Entonces, y decirnos que nos perdona.
Y nosotros igual también las creemos. Recordemos que el oficio de las llaves fue entregado a la iglesia de Cristo. Entonces, ¿por qué generalmente un pastor, ya habíamos hablado acerca del ministerio, por qué generalmente un pastor es el que se encarga públicamente dentro de la iglesia de hacerlo? Para mantener el orden, ¿ves? Para mantener un orden dentro de la congregación y dentro de la iglesia. Pero así como el pastor o así como un hermano, igual el hermano tiene, tiene esa misma potestad, igual tiene ese mismo derecho y nosotros podemos recibir una absolución pronunciada de su boca de él. E igual, de la misma manera, nosotros creemos que estamos siendo perdonados ante el cielo también. No sé si tienen algún comentario más acá. Hermano, solo un comentario con relación a esto, entre los hermanos, el pedir perdón. La historia de David y Saúl es una historia muy linda de respeto a Dios, de obediencia a Dios, con respecto a esto del amor, amar a tu prójimo. Por cuanto Saúl fue un hombre terrible, persiguió por 7 años a David para matarlo. Incluso de su propia mano le lanzó una lanza estando en su mesa, en el comedor, y no lo mató. Si no se hace a un lado, pues lo mata. Sin embargo, David tuvo muchas oportunidades de hacerlo, pero es lindo cuando leemos las escrituras y dice David, no permita Dios que yo toque al ungido del Señor. A pesar que Dios había desechado a Saúl por su pecado, ante David nunca dejó de ser su rey, lo trató como su rey y lo trató como el ungido de Jehová. Es decir, David siempre dijo, no me corresponde a mí hacerle daño a este hombre, por mucho mal que quiera contra mí. Si alguien lo va a juzgar es Dios, no yo. Y eso es una muestra mire, de un gran temor a Dios y cómo cumplió este principio o esta ley que la resumió el Señor, amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Excelente, gracias hermano Julio con esas buenas historias que usted nos trae a colación con respecto a estos temas. Sí, y vemos excelentemente cómo otra persona en el lugar de David, inclusive muchas veces hasta nosotros mismos tomamos represalias contra alguien que vemos que nos quiere hacer daño. O sea, que cuán difícil ya llegarse a alguien que sabemos que ha levantado la mano contra, y peor atentado contra la vida. Y vemos esa misma historia de las muchas ocasiones cuando David estaba en la cueva, el rey Saúl estaba dormido y tuvo oportunidad para matarle, igual no lo hizo. Excelente, claro que sí, hermano, muy buena historia. Bien, hermano, entonces hasta acá, hermano, sus catecismos con respecto al uso de la llave y la confesión. Nosotros vamos a tener un poco ya para consolidar rápidamente, ya nuestra clase, pues acá ya terminó. Tenemos unas actividades de consolidar. ¿Qué haría usted en las siguientes situaciones? Se las voy a dejar libre, pues para que opinen todos. Entonces, hay una primera situación y dice que se encuentra un hermano de la iglesia saliendo de un motel con una persona que no es su esposo. ¿Qué harían ustedes? Vamos, apliquemos lo que leímos. Mire que lo repasamos ya. Lo leímos y lo repasamos. ¿Qué harían ustedes? Ahí no aplica, perdón, ese versículo que dice que no andarás chismeando entre tu pueblo. No, perdón. Este, pues si vemos a un hermano que se congrega con nosotros, pues la palabra de Dios nos enseña a, a corregirlo en amor y porque lo que está haciendo, pues está pecando
contra Dios, contra él, contra su esposa, está en el pecado de fornicación. Entonces, pues aquí en lo que leímos, ¿no? Aquí también la lectura del catecismo nos habla de un congregante que tenía a la mujer de su padre, y los que estaban con él en la sinagoga, pues no decían nada, se quedaban callados. Entonces, pues todo lo que se ha aprendido lo desecharíamos si no lo corregimos, seríamos hasta parte de ese pecado, ¿no? Porque lo que Dios nos manda es eso. Entonces sería corregirle, y si él no quiere escucharnos o no le importa, pues expulsarlo de nuestra congregación. Excelente, gracias por su comentario. Hermano Lester, mire, Diga. yo estoy pensando, si este varón, imagínense que es un líder de la congregación, un hombre que, qué sé yo, ocupa el púlpito porque es un líder de la iglesia. Yo lo llamaría y le diría, mira, habla con el pastor, dile que tú no puedes seguir administrando durante un tiempo. Dile que has fallado, que has pecado, porque, como dijo la hermana, no es correcto que él siga sirviendo al Señor cuando está en pecado, cuando está haciendo una cosa tan desagradable como dice el apóstol Pablo. Entonces, si él acepta a eso y lo hace, pues bien, ¿no? Porque realmente ha visto, realmente la conversación le ha servido para ver su pecado y se arrepiente, habla con el pastor y le dice, pastor, no, yo no estoy bien con el Señor, le he fallado y me voy a retirar un tiempo de mis deberes con la congregación porque no puede estar haciendo eso. En caso que no lo hiciera, entonces realmente, como dice la escritura, llamar dos, tres, o formarle al pastor y que ellos sean quienes. Y luego el tercer nivel en caso de, yo creo que es importante ver también, porque estas cosas que usted hipotéticamente nos presenta hoy se dan en las congregaciones. Sí, claro que sí. Bien, hermano, les voy a contar una pequeña historia. Me la contó para el grupo pasado, cuando me preparaba con el pastor Henry para hacer la clase. Entonces él me la contó y me dijo que la podía contar. Dice que en una ocasión pasó esto. Por eso nació el caso hipotético. Pasó que en realidad vieron a un hermano que estaba saliendo con otra mujer que no era su esposa, estaban saliendo de un motel. Y entonces al hermano automáticamente, y bueno, no sé si desafortunadamente lo vieron igual otros hermanos de la misma congregación, de la misma iglesia, pero automáticamente eso se regó dentro de la iglesia. O sea, al hermano lo agarraron, lo condenaron hasta más no poder. O sea, le aplicaron ley, 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 ley y tras ley, y tras ley, y tras ley. Quiero llegar a algo en este punto. Primero, sucedió de que realmente sí, el hermano pues estaba saliendo de un motel con otra mujer. Esa otra mujer era su jefa donde él trabajaba. Y ellos distribuían, no sé si eran productos comestibles o algo por el estilo, perecederos, creo que era lo que distribuían, no me acuerdo muy bien. Y ellos lo que andaban haciendo ahí, andaban cobrando una factura de lo que ellos distribuían. Entonces, en primer lugar, mírese algo. Tendimos a juzgar directamente.
El caso, pues, claro, cualquiera, yo tal vez, igualmente que ustedes, yo lo hubiera hecho. Lo primero que hubiese pensado, así como lo hizo toda la congregación, era imaginarnos lo malo. Era imaginarnos lo malo. Y lo malo es que, oye, este está casado, tiene su mujer, viene con otra, saliendo de ahí, ¿qué estaba haciendo? Ese es lo más lógico, pues. Pero realmente, en realidad, este señor, este joven o este muchacho no estaba haciendo nada malo con esta mujer con la que él estaba saliendo. Era su jefa y juntos fueron a hacer un cobro de unas facturas pendientes. Y por eso los vieron salir de ahí. Pero sí, veamos el caso hipotético que realmente, como dice el hermano Julio, realmente pasa en muchas congregaciones, eso es lo que pasa. De repente, o sea, están en otras cosas y de repente ahí llegan parejas y ahí mira que el esposo de una hermana le está haciendo ojitos a otra hermana y de repente pasan este tipo de situaciones, no están alejados de la realidad, son una gran verdad. Y el caso, como ustedes lo pensaron y como ustedes lo vieron, pues está muy bien planteado. Porque primeramente vamos a utilizar y volvemos a Mateo. eh, Vamos a utilizar estos pasajes bíblicos. ¿Ves? Le llamamos la atención, lo hacemos en privado, hablamos con él, ¿ves? O hablamos con ella, hablamos en privado con esto y les explicamos, ¿ves? Estás obrando mal, las cosas no son así ante los ojos de Dios, eso no es agradable ante Dios. Ok, podemos darnos cuenta que eso continúa, eso sigue. Ahí es donde viene el uso de los testigos. Llamamos a un testigo, llamamos a dos testigos. Si ese ciclo continúa y no hay muestra de arrepentimiento, pues va a llegar un momento en que lo vamos a exponer ante la iglesia y lo vamos a dar a conocer. Pero con el objetivo de no manchar ni denigrar su nombre, por así decir, sino que nosotros lo que tenemos que buscar siempre es buscar cómo encarrilar nuevamente a esta persona dentro de la fe, dentro de la palabra. O sea, siempre buscar cómo ayudarles, pues. Hay otra situación. Dice, quería usted si su hermano le ofendió hablando de usted a su espalda. Dice, este se le acerca y le pide perdón, pero al tiempo se da cuenta que este continúa hablando a su espalda. ¿Qué harían ustedes? ¿Qué harían en esa situación? Yo creo que ya sería llevarlo al segundo nivel, porque ya pasó la parte privada, vimos que tiene problemas con la lengua, y entonces lo llevamos ante dos, tres testigos y decimos, mire, hermanos, quisiéramos que nos reuniéramos, vamos a ver el caso de él, y lo llevamos al antecedente, mire, la otra vez el hermano me pidió perdón porque hizo esto y esto, pero se volvió a dar el caso, entonces queremos que pues como iglesia hablemos con él, porque no es la primera vez que se presenta eso. Yo creo que sería llevarlo al segundo nivel, si ahí él se vuelve a arrepentir ante los dos y tres testigos, bueno, hay que creer, que creerlo. Yo creo que hay que tener confianza que sí es posible que ante los hermanos él pues sienta pena por lo que está haciendo. Yo lo llevaría hasta ese nivel. Excelente. No sé si las hermanas tienen algún comentario. Pues le hago más bien una pregunta acá. ¿Hasta dónde llevarían usted el versículo bíblico de perdonar 70 veces 7? Así, hagamos uso de este caso hipotético y miremos este versículo bíblico. ¿Recuerdan, verdad? Este versículo. Pedro le preguntaba a Jesús, ¿cuántas veces debemos de perdonar a nuestros hermanos? 7 veces. Y dice Jesús, hasta 70 veces 7. ¿Cómo? Hermano Lester, yo digo que Diga. sí,
Sí, sí, estamos perdonando. El problema es que recuerden que no solo se trata de perdonar. Yo lo estoy perdonando, pero lo que yo estoy cuidando es el alma de ese hombre. O sea, yo lo que estoy cuidando es que, wow, él está mal, está haciendo mal, porque se está autodestruyendo. No me está destruyendo a mí, se está autodestruyendo. Y yo lo que quiero, hombre, que su alma se salve. Y eso es lo que dice el apóstol Pablo. Entonces, sí, yo lo perdono, pero lo llevo a este nivel porque digo, wow, tal vez ya hablando dos, tres con él, hombre, valora, pues mira que estoy quedando mal con la iglesia. Ya la gente sabe que soy un chismosito. ¿Ah? Entonces, puede que eso, porque lo que estamos cuidando en el fondo es su alma, no el problema del perdón. Sí, yo creo que si estamos, está claro que hay que perdonar, pero el problema es, ¿y el cambio? Queremos cambio en su vida. Excelente, hermano. Contestó justamente lo que es. Claro que sí. Entonces sí, ¿y qué es lo que pasa muchas veces? Que nosotros no nos podemos hacer apañadores, porque muchas veces cuando nosotros dejamos pasar todo este tipo de situaciones, nos estamos haciendo apañadores. Y el problema no es solo ser apañador de un pecado, el problema es que nos hacemos cómplices de ese pecado para nosotros mismos. Y como nos mencionaba el hermano Julio, nosotros tenemos, o sea, el objetivo de la llave. Recuerden bien, ya lo estudiamos. El objetivo de la llave que ata es llevar a esta persona a que primero que reconozca que es pecador. ¿Ves? Y que sepa realmente, o sea, que está orando mal ante Dios. Ese es el objetivo de la llave, que él realmente queremos salvar su alma de la ira de Dios. Y por eso nosotros les hablamos, Dios es amor, pero también es justicia. En su justicia, Él va a juzgar al pecador impenitente. Desafortunadamente, pues, muchas personas, pues, no ceden, no quieren, no, o sea, les vale, por así decir, y sabemos que Dios quiere que todos sean salvos y por eso es el uso de las llaves. Y más las dos llaves, si ustedes miran las dos llaves, tanto como la que ata como la que desata, las dos se utilizan en amor y tienen el mismo objetivo ambas. El mismo objetivo es dar ese consuelo y esa paz que solo Dios nos puede dar a cada uno de nosotros. Una tercera contestación, caso es, ¿cómo le contestaría usted a una persona en amor utilizando el catecismo que le dice que ningún hombre tiene la potestad de perdonar pecado? A ver. No sé, hermana Norma, apóyenos ahí. Está fácil, por eso le dije, está fácil. Sí, ¿verdad? Ajá. ¿Cómo le contestará usted a una persona, ¿verdad? En amor, utilizando el catecismo, que le dice que ningún hombre tiene la potestad de perdonar pecado? Bueno, ¿cómo le contestaría? Yo le contestaría primeramente, ¿verdad? Que primeramente Dios, ¿verdad? Él nos perdona los pecados, es el que nos perdona todos nuestros pecados. Que lo que Dios perdona lo que se desata, como lo que se desata aquí en la tierra, se desata en el cielo. Así que sí, sí podemos perdonar pecados, ¿verdad? Sí, especialmente el pastor puede perdonar nuestros pecados. Y así Dios nos los perdona en el cielo. Así le contestaría yo con el Evangelio, con amor. Excelente, y ese es el versículo bíblico. ¿Ves? Entonces, y es el que venimos estudiando desde el inicio, que está en Sí, Mateo. Entonces, ajá, esa es la potestad. O sea, ¿cuál es la potestad que tiene? Ah, es la autoridad que Dios ha dado a su iglesia. Ha dado el uso exacto. de la llave, esa autoridad que Dios dio, entonces esa es la que nos acredita a cada uno de nosotros de su iglesia. Estamos hablando de su iglesia. Aquí no va a venir alguien que no sea cristiano y a practicar el oficio de la llave. No, es de su iglesia. Por eso nos dice creyentes, creyentes que están seguros. Asimismo, como el que está ejerciendo el uso de la llave tiene que estar seguro, él ya
ya sea el pastor, ya sea el hermano cristiano, él tiene que estar seguro de lo que está haciendo. ¿Ves? Con el hermano que tiene al frente, él tiene que estar seguro de que ese perdón no es de él, no hay que abusar. Esto es lo que se le llama abuso y eso es lo que se ha visto muchas veces en la iglesia romana. La iglesia romana practica mucho abusos con respecto a este tema. Entonces nosotros debemos de estar claros y de que ese perdón que nosotros estamos transfiriendo, ese lo estamos transfiriendo como representantes de Dios en la tierra, nosotros transferimos ese perdón. Por eso es que el sinónimo del oficio de la llave es el buen uso de la ley y el evangelio. Es como cuándo vamos a aplicar la ley al pecador impenitente, al que no se arrepiente, aplicamos la ley. Al pecador arrepentido, el que está contrito, aplicamos el evangelio. Para terminar, ya cómo le contestaría a una persona en amor utilizando su catecismo que le dice que solo el sacerdote es el que tiene la autoridad para perdonar pecados. Véase este otro caso distinto. En el otro es a una persona que a un hombre tiene la potestad de perdonar pecados. Ahora otros dicen y esto tiene que ver bastante más con la iglesia de Roma. Otros dicen que solo el sacerdote de esta iglesia es el único conferido que tiene la autoridad en la tierra como representante de Cristo en la tierra para perdonar o no perdonar pecados. ¿Cómo le contestarían ustedes? Hermana Teresa, Eva. Sí, yo pienso que también con la respuesta anterior, ¿no? O sea, el oficio de las llaves en Mateo 18, 18, 20, ¿no? Nos dice, de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. O sea, esa es un mandato que le dio Dios Jesús a sus apóstoles, ¿no? En ninguna parte dice de la palabra de Dios, en ninguna parte dice que solamente el sacerdote tiene esa autoridad. Entonces, si no está escrito en la Biblia, pues ya es una enseñanza humana. Y aquí el luteranismo nos enseña que la ley la da Dios en el Antiguo, sabemos que en el Antiguo Testamento nos la da como espejo, pero sabemos que el único intercesor entre Dios y los hombres es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, solamente Jesucristo, Él vino a pagar por nuestros pecados, por medio de su gracia somos salvos. Y aquí nosotros podemos perdonar los pecados y también podemos acercarnos a nuestros pastores, pero no son los únicos que tienen esa autoridad, porque no es bíblico. Excelente, claro que sí, hermana. Hermano Julio, ¿tiene comentario? Amén, sí. Solo agregaría una cosita que muy bien la hermana lo dijo. Realmente hay que recordar el versículo que leímos en Corintios, donde dice el Señor que somos la iglesia del Señor, sois nación santa, son pueblo escogido de Dios. Entonces realmente eh, el- la orden que dio el Señor que de atar y desatar esa su iglesia. Y como iglesia tenemos esa potestad por los méritos de Cristo. Excelente, correcto, muy bien contestaron. Sí, muy bien. De hecho, pues lo que se pretendía, pues fue lo que se aplicó en la clase. Ya esta, pues aquí ya estamos culminando, ya terminamos la clase. Lo único, pues como comentario final con respecto sobre el sacerdocio, recordemos tal vez alguien pues se puede confundir en este sentido, el viejo pacto, el nuevo pacto. Recordemos que el antiguo Israel se regía, sí, había una tribu
que era la que Dios eligió en su momento, en el viejo pacto, esa tribu que Dios eligió para que guiara a su pueblo Israel. Ya ahorita, bajo el nuevo pacto, bajo Jesucristo, pues ya sabemos que el sacerdocio es de uso universal. Muchas veces, no sé si ustedes, sabían ustedes, pues más que nada, de que una de las, por decir así, una de las pruebas que dicen tener los judíos para no llamar, recuerden los oficios de Cristo, uno de ellos era sacerdote. Ellos no llaman a Jesucristo sacerdote, que no puede ser posible. ¿Por qué? Porque dice que Jesucristo viene de la tribu de Judá y la tribu elegida por Dios para el sacerdocio es los levitas. Entonces no se puede decir que Cristo es sacerdote. Entonces, ese una de las que ellos ocupan de las frases para desacreditar a nuestro Señor Jesucristo, no reconocerlo como realmente el Hijo de Dios y Dios Salvador. Este era un extra ahí solo para medio comentar. Bien, hermanos, pues ya con la bendición de Dios, pues gracias a Dios ya terminamos esta clase. Nos queda la última, que es oración. Hay bastante lectura. Van a leer en su catecismo la página 278 a las 3:17. No es mucha la lectura. Sí, las 278, las 3:17, las preguntas son de las 3:29 a las 3:76. Siempre hagan uso de revisión de los gráficos, que es con lo que nos guiamos para dar las clases más rápido. Y el viernes, pues, es nuestro último encuentro y con esto, pues, ya terminamos lo que es el curso de doctrina. Nos despedimos en oración, nos vamos a despedir con la bendición sacerdotal. El Señor te bendiga y te guarde, el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor vuelva su rostro hacia ti y te conceda la paz. Amén. Se pueden despedir, hermano. Amén. Amén. Bendiciones Bendiciones para a todos todos. mis hermanos.